Vamos a abrir nuestras Biblias allá en Génesis. Génesis, capítulo 5. Génesis, capítulo 5. Voy a leer del versículo 21 al 24 nada más. Sígame con su vista. Génesis, capítulo 5, del 21 al 24. Cuando ya lo tenga, puede decir un fuerte amén. Muy bien, dice ahí la palabra de Dios: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir al Señor que bendiga la enseñanza de su palabra, cierre sus ojos, nadie esté viendo, vamos a orar. Señor, en esta hora de la tarde llegamos delante de tu presencia, dándote primeramente gracias por la dicha de poder estar reunidos una vez más como iglesia. Te rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu, que nos redargullas, que nos ayudes a mejorar nuestra vida cristiana, a crecer, a añadir a nuestra fe, Señor, todo lo necesario para que podamos llegar a ese nivel de espiritualidad que tú quieres que tengamos. Que cada vez más, Señor, podamos aprender a caminar contigo, Señor, a amarte, buscarte. Quebranta, Señor, los corazones que pudieran estar endurecidos. Ayúdanos, Señor, para que tengamos un ferviente deseo de estar cada vez más cerca de ti. Te ruego por mis hermanos que no han podido venir, que por una u otra razón, Señor, poco a poco se han ido enfriando. Señor, trabaja en sus vidas, haz lo que sea necesario para que ellos puedan congregarse fielmente, Señor, y puedan seguir creciendo. Tú sabes las razones, mi Dios, por las cuales muchas veces cristianos se van alejando de ti, Señor, y rogamos por ellos para que les quebrantes y les atraigas, Señor. Bendice a los niños que están tomando clase, habla sus vidas también. Te lo ruego todo esto en el nombre de Cristo. Amén. El tema de la enseñanza en esta tarde, hermanos, es una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué significa caminar con Dios? Enoc, dice la palabra de Dios, que él aprendió a caminar con Dios. Allí en el versículo número 22 dice la Biblia, y caminó Enoc con Dios. Versículo 24 nos vuelve a decir, caminó pues Enoc con Dios. La Biblia nos habla, hermanos, que Enoc fue un personaje importante. La Biblia nos enseña que Enoc fue el séptimo desde Adán por la descendencia de Seth y también fue el padre de Matusalén. Allá en Judas 14, vaya de favor ahí a ese capítulo, en Judas, bueno, el capítulo 1, versículo 14, o capítulo 2, el capítulo que usted quiera, pero vaya a Judas. Judas 14, dice ahí la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Judas es el penúltimo libro de la Biblia, está antes de Apocalipsis. Dice, y de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Dice ahí, hermanos, que desde Adán, él fue el séptimo en la descendencia, desde ese hombre, ¿verdad? Que fue el primer hombre que Dios hizo, pero Enoc fue el séptimo. Hablando, hermanos, de que muchas de las veces el 7 es el número de la perfección, encontramos aquí ya Enoc, ¿verdad? Y Enoc aprendió a caminar con el Señor. También se nos dice aquí en la Biblia, hermanos, que Enoc tenía 65 años
cuando él engendró a Matusalén. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que eso quiere decir que él disfrutó de su hijo, hermano, por 300 años. Imagínense nada más, es un bastante tiempo. Es un tiempo de veras importante en el cual dice la Biblia que Enoc pudo haberle transmitido a Matusalén, hermanos, la fe que él tenía, y por lo cual, por eso dice la palabra de Dios que Matusalén llegó a vivir 969 años. En la Biblia, hermanos, Dios ha prometido una larga vida a ciertas personas. Una de ellas, ¿verdad?, es para los hijos. Ahí tenemos la promesa del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 3, donde la Biblia se nos dice para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Porque Matusalén fue el ser humano que vivió más años sobre la tierra, porque tuvo un padre que le amaba, pero que estuvo dispuesto a enseñarle a amar a Dios. Si Matusalén vivió en realidad todos esos años, no fue precisamente porque Matusalén fuera alguien especial, sino porque tuvo un padre que caminaba con Dios y guió a su hijo en esa misma senda. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice la palabra de Dios. Y entonces, hermano, ¿qué tanto le estamos transmitiendo a nuestros hijos? Si el Señor le permite tener hijos y permite que estén con usted 15, 20, 30 años, hermano, usted debería de estarle transmitiendo su fe, estar transmitiéndole las enseñanzas de la palabra de Dios y asegurarse de que ese hijo le ame, le respete, para que él también pueda vivir todos esos años. ¿No le gustaría tener, hermano, un hijo que viva muchos años y que tenga la bendición de Dios sobre su vida? Aprendamos de Enoc. Enoc vivió una vida tan cerca de Dios que dice la Biblia que él no vio la muerte, sino que Dios se lo llevó. Al final del versículo 24 se nos dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hay algunos que dicen, ¿verdad?, que caminando con el Señor, Dios le pudo haber dicho: no, mira, ya estás más tiempo acá conmigo que allá donde tú estás, ya quédate mejor acá, ya para qué te regresas a ese lugar donde estabas antes, ahí estás mejor conmigo. Y hermano, mire, qué bendición es que la palabra de Dios nos enseña que hay muchas bendiciones estando cerca de Dios. Pero cuando un cristiano se aleja del Señor y poco a poco se va alejando, poco a poco se va enfriando, lo único que vamos a encontrar es muerte. Por eso se nos dice ahí que el Señor lo llevó. Él no permitió que él experimentara la muerte física. Pero un cristiano que se aleja del Señor, lo único que va a experimentar es muerte, es fracaso, es destrucción, es angustia. Eso no lo experimentó Enoc. ¿Cuánta gente desprecia el hecho de estar, hermano, dentro de los caminos del Señor? ¿Cuántos hijos están ahí quejándose? Yo no sé por qué tuve que nacer en un hogar cristiano. Yo no sé por qué no nací en un lugar donde no conociera de Dios. Hubiera estado mucho mejor allá. No, joven, señorita, dale gracias a Dios porque has nacido en un lugar donde puedes conocer de la palabra de Dios, donde puedes gozarte de que tú puedes ser salvo por el hecho de haber creído en Jesucristo y tienes el corazón perdonado, limpio por la sangre de Él. Dale gracias a Dios por eso. Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahí en Hebreos capítulo 11, mire, vaya por favor ahí, póngale una marca a Génesis porque vamos a estar regresando, pero vaya ahí a Hebreos capítulo 11. Dice ahí en el versículo 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuál es el testimonio que nosotros tenemos? Enoc tuvo el testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente decía: él vive para agradar a Dios. ¿Qué es lo que la gente dice de nosotros? ¿Qué es lo que otros pueden decir de su vida? Podemos decir: a veces que este cristiano, esta cristiana vive para hacer lo que es agradable delante del Señor, o este cristiano vive para hacer lo que le agrada solamente a su pura carne, a su puro ego, a su puro pensamiento. Hermano, Enoc, dice la Biblia que tuvo ese testimonio de haber agradado
a Dios. Por eso es que el Señor, dice la Biblia, que Él le traspuso, no experimentó la muerte. Enoc vivió 1 año por cada día de nuestros años. Ahí mismo en Génesis, otra vez, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 5, en el versículo número 23, que fueron todos los días de Enoc 365 años. 365 años. Eso significaba, hermanos, la clase de vida que Dios espera que nosotros vivamos. Dios espera que nosotros le busquemos diariamente. Pero a veces, hermanos, nos damos esas pequeñas o largas vacaciones de Dios. Dios dice, mira, vive cada día caminando conmigo, buscándome. Ser cristiano, hermano, no nada más es venir el puro día domingo, el puro día jueves o el puro día sábado cuando salimos a ganar almas. Ser cristiano, hermano, significa que todos los días vamos a estar en la misma presencia del Señor. Usted no nada más debería de conformarse con venir a la iglesia y decir, pues hoy sí soy cristiano, hoy sí voy a leer mi Biblia. No, hermano, es todos los días, cada día, cada día, cada día. Usted se levanta, usted no puede decir, hoy voy a dejar ahí mi disfraz de cristiano, hoy me voy a disfrazar de fariseo, hoy voy a salir a la calle para que nadie sepa, aunque sí lo hacemos. Amén. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos los días usted se vista de cristiano, usted se vista de benignidad, usted se vista de Jesucristo cada día. Por eso el Señor estuvo dispuesto a llevar a Enoc a su presencia. A alguien así el Señor le agrada, a alguien así el Señor está con él, a alguien así el Señor le bendice y bendice su familia. ¿Qué tanto hacemos nosotros para agradar a nuestro Dios? Por eso vamos a contestar la pregunta, ¿qué significa caminar con Dios? Mire la primera respuesta a esa pregunta. ¿Qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios, hermanos, significa estar de acuerdo con los designios, preceptos y la voluntad de Dios. Si Enoc no hubiera estado de acuerdo con los preceptos y los principios y esos mandamientos de Dios, él no habría caminado con él. Porque cuando estamos de acuerdo con Dios, hermano, es que nosotros vamos a estar caminando con Él. Muchos cristianos modernos no están de acuerdo, hermano, con lo que dice la palabra de Dios. Nos creemos muchas veces más inteligentes que Dios, porque Dios nos dice una cosa y nosotros decimos otra cosa contraria. Dios te dice a ti, hermano, mira, perdona a tu hermano. Y usted le dice, no, no lo puedo perdonar, Señor. Dios nos dice, ama a tu hermano, y usted le dice, no, es que es bien difícil, a él no lo aguanto. Dios te dice, mira, vive en santidad, y usted dice, no, esa vida a mí no me gusta, a mí me gusta hacer lo que yo quiero, y por eso es que no preferimos buscar el andar con el Señor todos los días, porque no estamos de acuerdo con lo que es la voluntad de Dios. Miren lo que dice Amós capítulo 3. Amós capítulo 3, versículo 3. Amós 3, 3. Espero que no batalle para encontrar Amós. Amós capítulo 3, versículo 3. Dice ahí, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Van a estar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Ha visto usted a los novios? No, unos novios no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Normalmente empiezas a noviar cuando te has puesto de acuerdo con alguien, cuando tienen el mismo pensamiento, tienen el mismo ideal. Yo quiero hacer esto, yo también quiero hacer esto, yo quiero dedicarme a esto, yo quiero estar contigo a tu lado. Se ponen de acuerdo, pero si no hay un acuerdo, entonces no pueden caminar juntos. De eso se trata el matrimonio, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que por esa misma razón es que Enoc caminaba con Dios, porque él estaba de acuerdo con la voluntad de él. Él no renegaba, él no estaba ahí diciéndole, mira Señor, a mí no me gusta este mandamiento, a mí no me gusta lo que tú me ordenas aquí, a mí no me gusta lo que tú me ordenas allá. ¿Está usted de acuerdo, hermano, con la voluntad de Dios? ¿Está usted de acuerdo con lo que Él le dice, con lo que Él le manda?
Muchos cristianos por eso no quieren caminar con Dios, no quieren buscarle, no quieren orar, porque no están de acuerdo con lo que Él ordena. Muchas veces nosotros decimos, no, pues es que eso que dice Dios no va conmigo. Obviamente que no va con nosotros porque somos seres pecadores, pero el Señor nos ha cambiado nuestra naturaleza. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, Él te ha cambiado tu naturaleza. Él te ha puesto la naturaleza divina para que puedas ser más semejante al Señor. Pero nosotros no queremos muchas veces hacer la voluntad de Dios. En el Salmo 40, en el versículo 8, miren lo que dice el salmista. Salmos 48. Salmos 48. Salmos más fácil de encontrar, hermano, porque está a la mitad de la Biblia. Salmos 48. Dice ahí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Dice el Señor, mira, me agrada hacer tu voluntad, me agrada hacer lo que tú me mandas, porque tu ley está en mi corazón. Hermano, ¿hace usted la voluntad de Dios? Ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. No hay necesidad de andar buscando la voluntad de Dios. Yo voy a buscar la voluntad de Dios para mi vida. No, ya sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, hazla. Ya sabes que debes de venir a la iglesia, ya sabes que debes de orar, ya sabes que debes de leer la Biblia, ya sabes que debes de ganar almas, ya sabes que debes de amar a tu hermano, ya sabes que lo debes de perdonar, ya sabes cuál es su voluntad. ¿Por qué no la haces? Porque de alguna manera le estás diciendo a Dios, Señor, no estoy de acuerdo con eso que tú me estás diciendo. No lo quiero hacer, me rehúso a hacerlo. ¿Cómo el Señor va a caminar de nuestro lado si no estamos de acuerdo con Él? No queremos sujetarnos a su voluntad. ¿Cómo no se iba a llevar bien Dios con Enoc si a Enoc le agradaba hacer la voluntad de Dios cada día de su vida? ¿Vive usted para hacer la voluntad de Dios cada día de su vida? Jóvenes, tú ya sabes que no debes de andar con un inconverso. Amén. Tú ya sabes, hermano, joven, señorita, no debes de estar considerando a una persona que no es cristiana. Pero mira cuántos jóvenes son necios y rebeldes, tercos como mulas. Y les dices, no, pero es que tú no lo conoces, papi. Tú no sabes, él es diferente. Él me prometió que va a cambiar. Sí, te va a cambiar a ti. Y rato vas a estar ahí echando tu vida por el bote de la basura, porque no quisiste hacerle caso a Dios. En lugar de caminar de la mano de Dios, caminaste al lado de tu suegro, el diablo, porque se va a hacer tu suegro. Es un hijo de Satanás, pero tú lo quieres como suegro. Y luego tienes problemas y ella andas chillando. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Dios? Mira ahí en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Dice en el versículo 20. Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena. ¿Para qué, hermanos? Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice ahí, hermanos, que entonces el Señor a través de su sangre nos haga aptos para que podamos hacer su voluntad, haciendo lo que es agradable delante de Él. Si tú ya eres salvo, eres cristiano, eres hijo de Dios, entonces debes de estar buscando la manera de hacer la perfecta voluntad de Dios. Y acuérdate que dice la Biblia en Romanos que la voluntad de Dios es agradable, buena, perfecta para tu vida. No importa cuál sea la voluntad de Dios para tu vida. Si Dios quiere que estés aquí, eso es bueno. Si Dios quiere que estés en otro lugar, eso es bueno. Pero siempre asegúrate de que sea la voluntad de Dios y no que sea tu propia voluntad. Hay veces que Dios te dice, mira, no es la voluntad mía que te vayas o que estés haciendo otra cosa en otro cierto lugar. Pero no le queremos hacer caso a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no seguimos el consejo. Acuérdate de David. David recibía el consejo
Moisés recibió el consejo, pero muchos cristianos lo desechan. No, es que yo no quiero eso, es que yo busco estar bien antes que hacer la voluntad de Dios. Por eso es que no podemos agradar a nuestro Dios, porque estamos buscando lo nuestro antes que lo de Él. ¿Qué significa caminar con Dios entonces, hermanos? Dijimos que significa estar de acuerdo con sus designios, preceptos y su voluntad. Pero mire la segunda cosa, la segunda respuesta a esta pregunta. Allá en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice ahí la Biblia, Primera de Juan 2, 15, ahí el 17. ¿Lo tienen? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si Enoc caminaba con Dios, eso quería decir que él no andaba en las cosas del mundo, porque él vivía separado de aquello que sabía que no le agradaba a su Dios. Él no amaba al mundo. ¿Qué significa caminar con Dios? Significa vivir separados del mundo. Significa no andar amando aquello que Dios aborrece. Para que Dios se lo llevara, hermano, es porque el amor del Padre estaba en él. La doctrina de la separación, la doctrina de no estar amando el mundo, hermano, es una doctrina que recorre toda la Biblia, desde el tiempo de la creación hasta el final. Dios siempre nos ha enseñado que como cristianos debemos separarnos. Desde que Dios dijo sea la luz y separó Dios la luz de las tinieblas, Él siempre ha querido, hermano, que lo bueno sea separado de lo malo, que lo justo sea separado de lo injusto, que lo perverso sea separado de aquello que es santificado. Dios siempre ha querido que nosotros nos separemos. Yo creo que Dios se llevó a Enoc, Dios se lo llevó y lo traspuso para que no hubiera muerte, porque Enoc vivía separado del mundo. ¿Y cómo no iba a vivir separado del mundo si se la pasaba en la misma presencia del Señor? ¿Qué tanto nosotros, hermano, amamos las cosas mundanas? Decimos ser cristianos, decimos que amamos a Dios, pero no queremos dejar las prácticas del mundo. Amén. No queremos. Estamos viciados, hermano, con este mundo. Y si somos honestos, tenemos que reconocerlo. Sí, muchas de las veces somos dados a ir en busca de las cosas terrenales. Pero Dios dice, mira, mientras más cerca estás de mí, más vas a aborrecer este mundo. ¿Por qué es que amamos el mundo? Porque estamos separados de Dios. Estamos más cerca del mundo que de lo que debemos estar cerca de Dios. Ahí en Efesios 4:22, el apóstol Pablo nos lo explica de la siguiente manera. Efesios 4:22. Dice ahí, hermanos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice ahí, hermano, que debemos despojarnos de ese viejo hombre, de esa naturaleza pecaminosa. Despójate. ¿Qué hace usted cuando llega del trabajo? Mire, todo sudado, todo maloliente, todo cochino, todo sucio. Usted no anda a gusto con esa misma ropa. Usted no está tranquilo, y más si lo invitan a un lugar donde tiene que ir elegantemente, ¿verdad? Ah, mira, te invitamos, vamos a ir al restaurante, vamos a ir a un lugar bonito, ¿verdad? Usted no se va en esa misma ropa. ¿Usted qué hace? Se despoja de esa ropa, se baña, se cambia, se peina, se perfuma, se pone bien. Y Dios dice, mira, yo te he transformado, ya estás limpio. ¿Por qué te quieres seguir poniendo el mismo traje del mundo, la misma ropa inmunda, la misma ropa perversa? Tírala al bote de la basura, deséchala y vístete de Cristo.
vive separado del mundo, pero muchas veces no queremos. Dios nos exhorta, hermano, a salir, a apartarnos de las cosas perversas que este mundo nos quiere ofrecer. Ahí en el capítulo 6 de Segunda de Corintios, versículo 14, dice la Biblia, Segunda de Corintios 6, 14. Muchas veces usamos este pasaje solamente para referirnos al hecho de que no debemos de un joven, una señorita unirse con un mundano en matrimonio, pero hermano, esto aplica para todas las áreas de nuestra vida, porque dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos. ¿Y qué palabra sigue ahí? Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dice, apártate de lo inmundo, apártate del pecado, apártate de todo aquello que no es bueno y es agradable. Yo te he lavado con la sangre de Cristo. El Señor lo ha santificado a usted, hermano. ¿Por qué seguimos buscando las cosas de este mundo? El Señor Jesucristo, cuando estaba orando por sus discípulos, ahí en Juan capítulo 17, Él decía, Señor, santifícalos en tu verdad. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y usted y yo, hermano, que estamos aquí, no pertenecemos al mundo, pero hay cristianos que están más a gusto allá. Están como el cerdo revolcándose en el lodo, en el cieno, una y otra vez. El Señor le dice, sal de ahí. ¿Por qué quieres seguir manchando tu vida? ¿Por qué quieres seguir estando ahí en ese pecado? Apártate, acércate a mí, camina junto a mí. ¿Cómo no se iba a llevar Dios a Enoc si Enoc no amaba al mundo? Enoc le decía, Señor, yo prefiero estar a tu lado. Yo prefiero vivir una vida santa, una vida recta. Él veía el pecado como algo sucio, como algo impuro. Y así deberíamos de ver nosotros el pecado. No amarlo, no estar detrás de él. ¿Qué significa caminar con Dios? Vivir separado del mundo. Pero mire la tercera respuesta a esta pregunta. Vaya al Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, 14. Dice ahí la palabra de Dios, la comunión íntima de Jehová es ¿con quiénes, hermanos? Con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Caminar con Dios significa temerle a Dios. Temerle a Dios. Y acuérdese, hermano, ¿qué es temer a Dios? Temerle a Dios, hermano, es querer fallarle a Él, es no querer ofenderle a Él, es estar viviendo separados de aquello que sabemos que le va a ofender a Él. Eso es temer a Dios, temer a su represalia, temer a su ira, temer a su castigo. Eso es temer a Dios. Y el Señor tenía comunión íntima con Enoc. ¿Por qué? Porque él le temía. Señor, yo no quiero hacer nada que te ofenda. Yo no quiero hacer nada que te lastime. Yo no quiero hacer nada que traiga mancha a tu nombre. Dios sabía que Enoc era temeroso. ¿Qué otro personaje era temeroso? Job. Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Y mire, hermano, nos hace falta temer, nos hace falta apartarnos, pero al mismo tiempo nos hace falta disfrutar de esa comunión que Dios quiere tener con nosotros, porque al temerle, dice la Biblia que el Señor tiene esa dulce comunión, esa íntima comunión con nosotros. ¿Disfruta usted, hermano, de andar en las cosas de Dios? ¿Lo disfruta?
Mire, para algunos cristianos, el estar en la iglesia de las 10:30 de la mañana hasta la 1 es un fastidio. Ay, ¿por qué tanto tiempo? Yo he escuchado, mire, allá en la iglesia en Celaya, siempre ha habido el horario de esa manera, 10:30, 1:30 de la tarde. Y yo he escuchado a muchos que dicen, ay, está bien largo el servicio, ¿y por qué tanto tiempo? Y cansados, fastidiados. Y es que yo no sé por qué lo hacen tan largo, deberían de hacerlo más cortito. Es que mira, allá en aquella iglesia nada más tienen un solo servicio y ya, vámonos. No disfrutan de estar en la iglesia. Pero he visto a otros que dicen, hombre, esto es bien poquito tiempo, deberíamos de quedarnos más. Y hay hermanos que se quedan todo el santo día ahí en la iglesia, ahí comen, ahí conviven. ¿Para qué me regreso a la casa? Allá nada más vamos a perder el tiempo. Mejor aquí nos quedamos y salimos a ganar almas a un rato y luego nos regresamos para estar listos para cuando vaya a empezar el servicio. Se disfruta. Pero ¿por qué nosotros no hacemos el tiempo para estar en las cosas del Señor? No me diga que usted disfruta de las cosas de Dios, hermano, si solamente viene a un solo servicio a la semana. Ay, pastor, es que usted no sabe, yo tengo que trabajar, es que yo tengo cosas que hacer. Dígame, ¿hay algo más importante que estar en la presencia del Señor? Es que, y si no trabajo, ¿de qué como? Dice la Biblia, que Él se va a encargar de usted. Así lo dice la Biblia. ¿O no lo dice así? El asunto es que, como dije al principio, no estamos de acuerdo con Dios. No estamos de acuerdo con Dios. No, Señor. Yo creo que no. Ahí sí no estoy de acuerdo contigo. Yo tengo que rascarme con mis propias uñas. Y no le creemos a Dios. Mire, el viernes conocimos a este misionero. Se me olvidó su nombre. ¿Cómo se llama? Ese merito. A ver, aquí tengo su tarjetita de oración. Familia López. Ajá. Eduardo López. Mire, estos hermanos, a mí me admira conocer misioneros que el Señor los llama, mire, a lugares súper apartados, lejos, donde literalmente no hay nada. Uno puede decir aquí, bueno, pues vamos al super aquí, hombre, vamos allá al Donososa, siquiera ahí hay algo, ¿verdad? Allá no hay nada. Es una montaña y unos pueblitos y ahí lo único que hay es lo que puedes sembrar y cosechar. Ellos todavía están en el tiempo en el cual, mira, la gente que llega a la iglesia, ellos llevan sus ofrendas y llevan unos huevitos, llevan una gallina, porque no hay nada, ya no se mueve el dinero, ahí lo que se mueve es en especie. Y ellos llegan y ahí dejan eso. Y yo le pregunto al hermano, bueno hermano, si quisiéramos apoyarte, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo te mandamos? No, yo cada 3 o 2 meses voy a cierto lugar y ahí saco lo que ha entrado en la tarjeta, pero en lugar de llevar el dinero, dice, compramos despensa. Y eso es lo que llevamos, porque ¿de qué nos sirve llevar dinero para allá? Para allá no nos lo podemos gastar. Mejor nos llevamos de una vez la despensa que podemos y ahí estamos 2 o 3 meses, y a veces se les acaba y hay veces que están ahí batallando. Pero hermano, yo me admiro cómo es que ellos disfrutan la obra de Dios. Y nosotros que la tenemos más fácil, nos estamos quejando y quejando y quejando. Ay, no, yo no quiero estar en la iglesia. Allá, hermano, no crea que tienen aire acondicionado. Allá están ahí, bueno, simplemente con el calor que pueda haber, en unas piedras sentados, hermano, probablemente en una tabla ahí con unas piedras sentados. Pero aún así disfrutan estar en las cosas del Señor. ¿Usted disfruta, hermano, estar en la iglesia? Si ya está viendo el reloj, aquí nos va a acabar el pastor. Aquí nos va a acabar. Ya se tardó. ¿Por qué se tarda tanto? ¿Qué tanto tiene escrito ahí? Todavía me falta un poco. Pero hermano, disfrutemos las cosas de Dios.
Enoc disfrutaba la comunión con Dios y Dios disfrutaba de la comunión con él, por eso se lo llevó. Mire el Salmo 122. Salmo 122, 1. Dice el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Miren las palabras del salmista: yo me alegré. Alguien me dijo, vamos a la casa de Jehová. Y él dice, yo me alegré. Sí, vamos, vamos, yo quiero ir a la casa de Jehová. Yo no me quiero quedar aquí, yo quiero estar allá. Cuando alguien le dice, vamos a ir a la iglesia, ¿usted se alegra? O sea, otra vez a la iglesia. Ay, papá, yo mejor aquí. Es que tengo tarea que hacer. A propósito, jóvenes, ¿cómo te quedas en casa haciendo una tarea cuando puedes venir y estar en comunión con tu Dios? ¿Cómo es más importante una tarea? Ahora no estoy diciendo que no cumplas, pero hermano, llega después de la iglesia y cumple con tu tarea, desvélate, quédate las pestañas, pero vente a la iglesia, no te quedes ahí echándole la culpa. No es que quieras ser cumplido con tu tarea, es que eres flojo, eres perezoso, estás ahí ya fastidiado de las cosas de Dios, por eso te quedas. Y pobre de ti, papá, que tú permites que tu hijo se quede ahí. Hay más condenación para un papá que permite que su hijo se quede disque haciendo tarea. No, dile, vámonos a la iglesia y vas a estar ahí. Y ya cuando llegues, entonces te me desvelas, pero cumples con tu tarea. Pero no vas a faltar a la casa de Dios, porque es importante tener comunión con Dios. Ven, hermano, necesitamos ser firmes en esas cosas. ¿Cómo quieres que tus hijos amen las cosas de Dios si para ti no es importante estar en las cosas de Dios? ¿Disfrutas de las cosas de Dios? Haz que tus hijos disfruten de las cosas de Dios. Mire cuántos hermanos dicen, no, mis hijos no van en la mañana a la iglesia porque mis hijos no se levantan. Levántalos, primeramente, duérmelos temprano. El día sábado. El sábado en la noche no es para que te desveles 2, 3 de la mañana, apagarle la televisión a las 8, 9 de la noche. Diles, mira, vamos a hacer nuestro devocional, duérmanse, porque mañana vamos a ir a la iglesia. Prepárales la ropa desde un día antes, no lo dejes para la media hora, no estés ahí levantándote a las 9:30 diciendo, ya se nos hizo tarde, ya no vamos a alcanzar a ir a estar pendientes cuando pase la ruta. No, prepárate con anticipación para que tú puedas entonces levantarte y decir, hoy es día de la iglesia, vámonos. ¿Disfrutas de las cosas de Dios? Por eso no caminamos con Dios, porque estamos tan enamorados del mundo que hemos dejado a Dios en segundo término. No nos interesa el estar bien con el Señor. Si el Señor estuviera buscando gente que, como Enoc dijera, estoy buscando a quien me lo lleve, quien no quiere experimentar la muerte. Mire, por eso es que ya no se lleva a nadie, porque ya no nos interesan las cosas del Señor. ¿Te irías tú con el Señor? ¿Cuántos Enoc necesitamos que siga habiendo hoy? Mira Primera de Juan 1. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 6. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si yo digo que tengo comunión con Él y ando en tinieblas, dice, soy un mentiroso. No practico la verdad. ¿Tú crees que Enoc, hermano, al tener comunión con él andaba en tinieblas, él andaba en pecado? No, él decía, yo no quiero saber nada del pecado, yo no quiero saber nada del mundo, yo quiero estar cerca de mi Dios. Eso me lleva a la cuarta respuesta. ¿Qué significa caminar con Dios? Ahí en Juan 3, versículo 29, dice la escritura, Juan 3, 29. ¿Tienen? Juan 3:29. El que tiene la esposa es el esposo.
Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Enoc estaba al lado del Señor cada día, cada minuto, oyéndole, queriendo saber más de Él, y no se fastidiaba. Caminar con Dios significa desarrollar una amistad con Dios. Eso es lo que significa caminar con Dios. Que usted pueda decir, Él es mi amigo. Y que Dios pueda decir de usted, y tú también eres mi amigo. Por eso es que este versículo nos dice ahí que el amigo del esposo que está a su lado y le oye. Un amigo está al lado de su amigo, está cercano a él, lo oye, se goza de oír su voz, dice ahí la palabra del Señor. Y seguramente Dios decía, no, tú eres un buen amigo. Tú siempre estás a mi lado, siempre estás queriendo escuchar lo que yo tengo que decirte. ¿Quiere saber si Dios le considera a usted un buen amigo? Usted puede decir, no, yo siempre quiero estar cerca de mi Señor. Cada vez que se abren las puertas de la iglesia, pastor, yo ahí quiero estar oyendo las palabras de mi Señor, de mi amigo. Pero ¿verdad que no consideramos a Dios nuestro amigo? Porque no queremos estar cerca de Él, oírle a Él, gozarnos con Él. A mí me sorprende, hermano, cómo es que hay cristianos que reniegan de las cosas de Dios. Para ser amigo, tiene que haber conversación frecuente. ¿Quieres tener un amigo? Mira, vas a estar hablando con él y hablando con él y hablando con él. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? Tiene que haber confianza. Empiezas a convivir y empiezas a platicar y empiezas a decir cosas, empiezas a haber un poco más de intimidad. Dios no solamente quiere ser nuestro Padre, dice la Biblia que Él quiere ser nuestro amigo. Y un verdadero amigo, dice la Biblia, da su vida por sus amigos. Él ya demostró que quiere ser tu amigo. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Un verdadero amigo, mira, te cuenta cosas secretas. Y el Señor está dispuesto a contarte a ti cosas secretas. Por eso es que en su palabra nos dice ahí en Juan 15:15, mire el capítulo 15. 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado, ¿cómo, hermanos? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Él quiere ser su amigo. Usted acepta esa amistad y le corresponde. Como Enoc, o simplemente usted lo deja en visto. ¿Cuántas veces el Señor le habla y usted no le dice ni sí ni no, nada? Sí, lo dejan visto. No le responde absolutamente nada. Por eso cuando es tiempo de la invitación, usted debe de responder a la invitación. Si el Señor le habló y le está diciendo, mira, cambia, corrígete, haz esto, haz lo otro, hermano, respóndale a Dios. No lo deje nada más ahí en visto. Doble sus rodillas, dígale, sí, Señor, escuché tu mensaje, escuché lo que tú quieres que yo cambie, voy a echarle ganas. Te prometo que me voy a esforzar. Te prometo que voy a hacer los cambios necesarios para vivir la vida que tú quieres que yo viva. ¿Qué significa caminar con Dios? Mire la última cosa. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses 3, 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Yo estoy seguro que a Enoc no le importaba lo que los demás pensaran de él. Lo que más le importaba a Enoc era hacer lo correcto.
Caminar con Dios significa poner sus ojos en Dios. Micrófono. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, miren, no queremos entregarnos al Señor por completo por el miedo al qué dirán? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir mis vecinos? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Me van a decir fanático? ¿Me van a decir aleluyo? ¿Me van a decir monja? Porque usted se vista correctamente, hermano. Por eso no quieres vestir como cristiana todos los días de la semana. Al rato vayan a pensar tus vecinos que eres una cristiana fanática. Pon tus ojos en las cosas de arriba. Caminar con Dios es decir, mira, Señor, yo pongo mi vista en ti y lo que la demás gente diga, a mí no me interesa. Yo quiero vivir agradándote a ti. ¿Vive usted para agradar a Dios? ¿Pone sus ojos en Dios o está poniendo su vista en este mundo, en las cosas terrenales, en las personas? Por eso no nos animamos. Mire, por eso muchos cristianos no quieren entrar al coro. Ay, es que me van a ver que canto bien feo. Si ya lo sabe Dios, hermano, que lo sepa el mundo. Pero eso qué tiene que ver, hermano. Vamos a poner la vista en los ojos del Señor y decir, mira, Señor, yo te voy a cantar. Yo sé que no soy el mejor cantante, pero lo hago para ti, porque tú te mereces que yo te alabe. ¿Por qué no le queremos cantar al Señor? ¿Por qué no queremos estar cerca de Él? Porque, ay, no, ¿qué van a decir de mí? Se van a burlar, me van a criticar. Hermano, que no le interese lo que la gente diga. Usted busque agradar a Dios, busque hacer lo correcto. ¿Y cómo va a hacer eso, hermano? Caminando con Dios. Camine con Él, búsquelo, acérquese, conviva, hágase su amigo. ¿Está usted caminando con Dios? Eso significa caminar con Dios. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Nadie viendo, todos con los ojos cerrados.